El miedo es una fuerza poderosa que, si no se comprende ni se maneja, puede transformarse en una jaula invisible que limita nuestra capacidad de vivir plenamente. Aunque es una emoción natural, diseñada para protegernos de peligros reales, el miedo en la modernidad suele tomar formas distorsionadas, irracionales y desproporcionadas, alimentado por la incertidumbre, el estrés cotidiano y la sobrecarga de información. Hoy en día, muchos no temen al mundo por los peligros inmediatos que presenta, sino por las amenazas percibidas que germinan en su mente. Este texto busca desarmar esa construcción mental que convierte la ansiedad en un obstáculo, transformándola en un impulso que te permita reconectar con la vida, con valentía y libertad. Para entender cómo superar el miedo, primero debemos explorar su origen. Desde una perspectiva biológica, el miedo es un mecanismo evolutivo que ha garantizado la supervivencia de nuestra especie. Ante un depredador, nuestros ancestros experimentaban una reacción de lucha o huida, orquestada por el sistema nervioso simpático, que movilizaba energía para enfrentarse al peligro o escapar de él. Sin embargo, en el mundo actual, los depredadores ya no son leones acechando en la sabana, sino amenazas más abstractas: el temor al rechazo, al fracaso, al juicio social o a la incertidumbre del futuro. La mente, al no distinguir entre un peligro real y uno imaginado, responde de la misma manera. El resultado: ansiedad constante, paralizante, que reduce nuestra capacidad de actuar y disfrutar del presente. Es crucial entender que el miedo se alimenta de lo desconocido. Carl Gustav Jung afirmaba que lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Cuando evitamos enfrentar el origen de nuestros temores, estos ganan fuerza y se convierten en sombras que proyectamos sobre el mundo exterior. Por ejemplo, si tememos fracasar, podríamos sabotearnos a nosotros mismos antes de intentarlo, evitando cualquier situación que pudiera confirmar nuestras inseguridades. El miedo, en este sentido, no solo limita nuestras acciones, sino que también afecta la percepción que tenemos de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Uno de los primeros pasos para desarmar el miedo es reconocer su presencia y su origen. Pregúntate, ¿qué es exactamente lo que temo? ¿Es un peligro real o es una interpretación exagerada de mi mente? La autoconsciencia es clave para desenmascarar los mecanismos automáticos que perpetúan el miedo. Aquí es donde entra en juego el concepto de metacognición, la capacidad de observar nuestros pensamientos desde una perspectiva externa. Al hacer esto, puedes identificar patrones de pensamiento catastróficos y distorsiones cognitivas que amplifican el miedo. Tomemos como ejemplo el miedo al fracaso, uno de los más comunes y paralizantes en la sociedad moderna. Este temor suele estar vinculado a creencias profundamente arraigadas sobre nuestra valía personal. Muchas personas asocian su identidad con sus logros, creyendo que un error o un fracaso define quiénes son. Sin embargo, este pensamiento es una trampa. El fracaso, lejos de ser una sentencia, es una herramienta para aprender y crecer. Grandes mentes como Thomas Edison o Marie Curie enfrentaron incontables fracasos antes de lograr sus descubrimientos revolucionarios. Edison, por ejemplo, consideraba cada intento fallido como un paso más hacia la solución correcta. Esta perspectiva no solo desactiva el miedo, sino que también transforma la ansiedad en un impulso para actuar. Otro aspecto importante para superar el miedo es desmitificarlo. En muchas ocasiones, el miedo se magnifica porque lo enfrentamos desde la soledad o el aislamiento. Compartir nuestros temores con alguien de confianza o un profesional puede reducir su intensidad, ya que permite que los examinemos desde una perspectiva diferente. Además, hablar de nuestras ansiedades rompe el ciclo de silencio que las alimenta, dándonos la oportunidad de reorganizar nuestros pensamientos y emociones. La respiración también juega un papel fundamental en el manejo del miedo. Cuando sentimos ansiedad, nuestra respiración tiende a ser superficial y rápida, lo que activa aún más nuestro sistema de alerta. La práctica de la respiración profunda y consciente puede revertir esta respuesta física, calmando la mente y el cuerpo. Técnicas como la respiración diafragmática o la meditación guiada no solo ayudan a reducir el miedo en el momento presente, sino que también fortalecen nuestra capacidad para enfrentarlo en el futuro. El siguiente paso es enfrentarse al miedo de manera gradual y controlada, una técnica conocida como exposición progresiva. Supongamos que tienes miedo a hablar en público.
En lugar de evitar por completo esta situación, puedes empezar practicando frente a un espejo, luego con un pequeño grupo de amigos y eventualmente en un entorno más grande. Cada paso te permite desensibilizarte al miedo, reemplazando la ansiedad con confianza y seguridad. Sin embargo, no podemos ignorar que algunos miedos están profundamente arraigados en experiencias pasadas traumáticas. En estos casos, el apoyo de un terapeuta es invaluable. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ha demostrado ser muy efectiva para desafiar y cambiar los patrones de pensamiento negativos asociados con el miedo. Además, explorar las raíces de nuestros temores en un entorno seguro puede ayudarnos a reinterpretar esas experiencias y a liberar la carga emocional que llevan consigo. Finalmente, es esencial redefinir nuestra relación con el miedo. En lugar de verlo como un enemigo, podemos considerarlo un maestro. El miedo nos muestra nuestras áreas de crecimiento y nos desafía a salir de nuestra zona de confort. Viktor Frankl, en su libro El hombre en busca de sentido, escribió que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio reside nuestra capacidad de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta yace nuestro crecimiento y nuestra libertad. Esta cita nos recuerda que, aunque no siempre podamos controlar lo que nos sucede, siempre podemos elegir cómo responder. A medida que avanzamos en este proceso, también es importante rodearnos de personas y entornos que fomenten el crecimiento y la confianza. Las relaciones saludables y el apoyo social pueden actuar como un ancla que nos estabiliza frente a las tormentas emocionales. Además, cultivar un sentido de propósito y dirección en la vida puede ayudarnos a superar los temores más profundos, ya que nos da algo más grande por lo que luchar. Con todo esto en mente, el camino para liberarse del miedo no es lineal ni rápido. Requiere paciencia, compasión hacia uno mismo y la voluntad de enfrentar lo desconocido. Pero al otro lado de esa lucha, se encuentra una vida más plena, ligera y auténtica, libre de las cadenas invisibles del miedo. El miedo, una vez confrontado y entendido, se convierte en una herramienta que nos permite profundizar en la experiencia humana. Sin embargo, para muchos, el miedo sigue siendo una barrera que bloquea el acceso a una vida llena de posibilidades. Primero, es fundamental comprender que el miedo también tiene un componente cultural. Desde temprana edad, la sociedad nos enseña qué temer y cómo reaccionar ante ello. Los medios de comunicación, por ejemplo, a menudo magnifican los peligros y refuerzan un estado constante de alerta. Este bombardeo de información negativa contribuye a una sensación generalizada de inseguridad, haciendo que nos sintamos vulnerables ante el mundo. La clave para desarmar esta influencia radica en limitar nuestra exposición a contenidos que alimenten el miedo y buscar información que fomente una perspectiva equilibrada y esperanzadora. Una de las formas más efectivas de combatir el miedo cultural es cuestionar las narrativas predominantes. Pregúntate, ¿de dónde proviene esta información? ¿Es objetiva o está diseñada para provocar una reacción emocional? Al desarrollar un pensamiento crítico, puedes empezar a desentrañar las creencias y los miedos que has heredado de tu entorno. Otro aspecto crucial es el cuidado de nuestro cuerpo. El miedo no solo vive en la mente, también se manifiesta físicamente. La tensión muscular, los problemas digestivos y los patrones de sueño interrumpidos son solo algunas de las formas en que el miedo afecta nuestro bienestar físico. La práctica regular de ejercicio, el yoga y la meditación puede ayudar a liberar esa tensión acumulada, creando un espacio en el que el cuerpo y la mente puedan descansar y renovarse. En este contexto, también es útil explorar el poder de la visualización. Imagina un futuro en el que hayas superado tus miedos. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo es tu vida diaria? Este ejercicio no solo te motiva, sino que también reprograma tu mente para que se enfoque en lo que es posible, en lugar de en lo que temes. La gratitud también juega un papel transformador en el manejo del miedo. Cuando nos enfocamos en las bendiciones y las cosas positivas que ya tenemos, desplazamos nuestra atención de lo que falta o de lo que podría salir mal. La práctica diaria de la gratitud, ya sea escribiendo en un diario o simplemente reflexionando sobre lo que valoras, puede disminuir la ansiedad y aumentar tu resiliencia emocional. Además, es esencial reconocer el valor de la acción frente al miedo. Muchas veces, el miedo se amplifica cuando permanecemos inactivos, atrapados en un ciclo de pensamientos negativos.
Tomar pequeñas acciones concretas, incluso si parecen insignificantes al principio, puede romper ese ciclo. Cada paso que das hacia tus objetivos reduce el poder que el miedo tiene sobre ti. Como dijo el filósofo Ralph Waldo Emerson, haz lo que temes y el miedo morirá. El apoyo social también es una herramienta poderosa para superar el miedo. Rodearte de personas que te inspiren, te apoyen y te desafíen a crecer puede marcar una gran diferencia. Estas relaciones no solo te ofrecen consuelo, sino que también te recuerdan que no estás solo en tu lucha. Juntos, pueden enfrentarse a los desafíos y encontrar soluciones creativas a los problemas. Finalmente, debemos hablar del tiempo. El miedo tiene la capacidad de distorsionar nuestra percepción del tiempo, haciendo que el futuro parezca más aterrador de lo que realmente es. Una forma de contrarrestar esto es practicar el mindfulness, o atención plena, que nos ancla en el momento presente. Cuando te concentras en el aquí y ahora, te das cuenta de que muchos de los temores que tienes sobre el futuro son solo proyecciones mentales y no realidades concretas. En resumen, superar el miedo no es un evento único, sino un proceso continuo de autodescubrimiento, acción y crecimiento. Es aprender a aceptar el miedo como una parte natural de la vida, sin permitir que defina tu experiencia. Al adoptar una perspectiva más amplia, cuestionar las narrativas que te limitan y rodearte de apoyo, puedes transformar el miedo en una fuerza que te impulse hacia una vida más plena y significativa. Y recuerda, el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él.